Bendiciones, hoy jueves 5 de junio del año 2025. Soy la profeta Mindres Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, mantén tu mente enfocada en Dios. Es que necesitamos aprender a tener dominio propio para dominar nuestra mente y no que ella nos domine a nosotros. En la palabra del Señor, el profeta Isaías nos habla de que si tenemos nuestra mente enfocada en Dios, Él nos va a guardar en completa paz. Dice en el libro de Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, que cuando usted mantiene su mirada, sus pensamientos en Dios, usted va a conservar esa paz y esa confianza firme. Y no solamente esa paz y esa confianza firme, sino que usted va a poder caminar en bendición, en victoria, va a vivir bien, en paz, porque le es fiel a Dios. Ahora, la perseverancia en la Biblia se refiere a la persistencia en el cumplimiento de la voluntad de Dios, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas. La perseverancia es la clave para una vida firme con Jesús, donde se espera esa recompensa divina por fe, por obediencia. En el libro de Isaías 26:13 menciona que Dios guarda en paz aquellos cuyo pensamiento perseveran en Él, lo cual implica la necesidad de mantener la mente enfocada en Dios para experimentar esa paz y esa fortaleza. Ok, ahora, cuando usted mantiene su mente enfocada en Dios, usted está persistiendo. Implica no desistir en el seguimiento de Jesús, aun cuando usted esté enfrentando desafíos, persecuciones, cosas tremendas, ¿ok? Porque perseverar implica permanecer firme en la obediencia a los mandamientos de Dios, incluso cuando nos enfrentamos a la tentación o a una oposición. El mantener la mente enfocada en Dios y en su palabra es fundamental para usted mantener y experimentar la paz. En lugar de usted fijarse en su problema, en lugar de usted estar pensando en la situación que pueda tener, que pueda estar viviendo, usted tiene que mantener su mirada puesta en Dios. Por eso el libro del profeta Isaías promete esa paz para quienes perseveramos en su pensamiento, enfatizando que la importancia de mantener la mente enfocada en Dios para experimentar esa paz y esa fortaleza. ¿Ok? Cuando usted tiene perseverancia en pensar en Dios, en pensar lo bueno, en pensar lo correcto, entonces, mire, vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida de una manera sobrenatural. Es decir, que tienes que pensar en Dios, en las cosas de Dios. Deja de estar pensando en el problema, deja de estar pensando en la circunstancia, en la situación. Si Abraham hubiese pensado en la situación que tenía, Abraham pensó en la promesa y Dios cumplió la promesa. Los grandes hombres de Dios tuvieron que enfocar su mirada, su pensamiento en el Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando le manda la carta a los romanos, le dice que se han renovado sus pensamientos, ¿ok? Y dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo lo que le quería decir era, no vivan ya según el criterio del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Dice en la versión de traducción del lenguaje actual, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Porque nuestro Padre Celestial nos está llamando a pensar lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Si hay algo que usted y yo tenemos que pensar es en Dios. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le manda la carta a los filipenses, les habla y le dice en qué ellos tienen que pensar. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensá. Lo que aprendiste y recibiste y oíste, viste en mí, esto hacé. Y el Dios de paz estará con vosotros. Porque Pablo estaba incitando a la iglesia de los filipenses que pensaran en Dios, que en lugar de usted enfocarse en ese problema, en esa situación, en esa circunstancia que te tiene agobiado, tú necesitabas perseverar. Tú y yo necesitamos perseverar en Dios y debemos perseverar en nuestra forma de pensar. No es suficiente pensar bien un día, no, no. Tenemos que hacerlo a diario. Nosotros tenemos que aprender a perseverar. Vemos muchos cristianos en el diario vivir que dicen, sí, pastora, yo voy a perseverar, y apenas escuchan una noticia del mundo, apenas escuchan algo que dijo alguien, le cree más al mundo, al sistema, le cree más a las redes sociales, le cree más a las noticias que a Dios. Usted tiene que creerle más a Dios y a su palabra. Usted tiene que perseverar en cada promesa que Dios nos ha dado, porque el Dios lo que dice lo hace y lo que promete lo cumple. Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Entonces, es mejor seleccionar un pensamiento de bien, perseverar en ese pensamiento hasta que se haga realidad. Dios quiere bendecirnos y debemos estar convencidos de eso, ¿ok? Debemos estar convencidos que lo que Dios quiere para nuestra vida es bendecirnos. Pero si tenemos un doble ánimo, no podemos ver la gloria de Dios. Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, vemos que no hay que dudar. Si eres una persona inconstante y de doble ánimo, no se te ocurra pensar que recibirás algo de Dios. Alguien de doble ánimo tienes dos pensamientos contrarios. Mire, viviendo en su interior, hoy piensa una cosa, mañana otra. Pero cuando tú eres de fe firme, cuando tú eres persistente, constante, tú te vas a alegrar por el bien ajeno. Tú estás preparándote constantemente para recibir lo que realmente el Señor quiere, porque eres una persona de un solo ánimo y vas a recibir lo que el Señor ha determinado. Entonces tenemos que pensar lo bueno, tenemos que pensar lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, en lugar de tú estar pensando en la crisis, en el dolor, en que se te cerraron las puertas, en que ya, miren, no hay esperanza, en que se acabó todo. Tú tienes que pensar en el Señor. Tú tienes que poner tu mirada en aquel que venció. Si Él venció, nosotros también vamos a vencer, porque con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo Él pudo vencer, ¿ok? Imagínense por un momento cómo hubiese sido ahora nuestra vida si Jesús hubiese sido inconstante. Imagínense por un momento si Él le dice al Padre que no quiere salvar al mundo, pero luego dice que sí, pero luego se arrepiente y luego dice que no. Piense por un momento, no, Jesús, mire, dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces necesitamos tener esa perseverancia, necesitamos estar ahí alineados, persistentes en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que poner nuestra mirada en el alto, en el sublime, en aquel que habita la eternidad. Por eso dice el libro de Romanos 4, dice sobre Abraham, ok, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. ¿Conforme a qué? A lo que se le había dicho. Así que nosotros necesitamos ser persistente en los pensamientos de Dios. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Vemos cómo este pasaje habla de que Abraham, un hombre que es de ejemplo de fe, de paciencia, de perseverancia, ¿ok? Llegó a ser padre de multitudes gracias a muchos factores. Primero escuchó al Señor, atendió su palabra y estuvo ahí atento a su voz, y de manera especial era un hombre que persistía en los pensamientos de Dios. Entonces, ¿cómo estamos nosotros esperando? ¿Estamos persistiendo en pensar en lo que el Señor quiere que pensemos, o tenemos la mente loca? Estamos pensando una cosa hoy, otra mañana, no le creemos a Dios, y por supuesto el llevarnos a pensar de esa manera nos va a robar nuestra paz, y vemos tanta gente dentro de la iglesia que no tiene paz y sin paz
paz y santidad, nadie verá a Dios. Por eso necesitamos tener esa paz de Dios. Por eso necesitamos caminar en paz. Por eso necesitamos que sea el Señor dirigiéndonos, guiándonos. Debemos perseverar en nuestra forma de pensar. No es suficiente pensar bien un día o pensar bien de alguien solamente por momento. No, tú tienes que perseverar. Tú tienes que estar ahí perseverando cada momento. La perseverancia es el llamado a mantenernos en fe, a la obediencia en el foco de Dios, aún en medio de la dificultad, aún en medio de esa circunstancia dura, difícil. Usted tiene que estar ahí pensando en lo que Dios ha determinado, en cada promesa, porque Dios bendice a quien persevera bajo la prueba prometida, y Él dice que nos dará la corona de victoria a aquellos que le aman. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor, que lleves cautivo todo pensamiento nuestro a la mente de Cristo. Perdónanos, Señor, que somos naturaleza humana, carnal, pecaminosa. Oh, Señor, y muchas veces pensamos, Señor, las cosas malas y no lo bueno, pero tu palabra dice que pensemos todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que en esto pensemos, porque tú vas a, Padre de la gloria, vas a, Señor, a guardar completamente en paz aquellos cuyo pensamiento en ti perseveren. Por eso te pedimos, Señor, que nos enseñes a perseverar en ti, en tu palabra, que cada día podamos tener pensamientos de vida y no de muerte, pensamientos tuyos, Señor, que sean para edificar y para glorificar tu nombre, en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.